Bueno, Blas, para empezar, primero que todo, muchas gracias por estas conversaciones que estamos iniciando en Lutalca Sustentable. Y qué mejor que hoy día comenzar con esta en el marco del Día de la Tierra. Eh, Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por invitarme. Bueno, el Día de la Tierra se celebra básicamente por la necesidad, ¿cierto?, de poder crear conciencia en torno a la ecología, en torno a la protección de la biodiversidad y por sobre todo a una de las crisis más importantes que está viviendo la humanidad, que es el cambio climático. Eh, entonces, antes de empezar quizás con el tema de la conversación que llamamos pandemia y ecología, me gustaría que nos contara un poco, Blas, sobre las áreas de investigación en las que tú has estado trabajando en la universidad, en el Instituto de Ciencia. Bueno, dentro del Instituto de Ciencias Biológicas, ¿cierto? Hay dos áreas que se concentran en diferentes áreas de estudio. Una de esas áreas tiene que ver directamente con el tema de la biodiversidad. En esa es la área que pertenezco. Y dentro de esa área mi investigación se centra en lo que está relacionado a la ecología de insectos y digamos más en específico, ¿cierto? Cosas relacionadas a cómo mejorar la sustentabilidad agrícola, ¿cierto? A través usando herramientas ecológicas para, por ejemplo, usar cosas como el control biológico para controlar las plagas, entender un poco más cómo las interacciones entre los insectos, ¿cierto?, influyen sobre la productividad agrícola a grandes rasgos, ¿cierto? No, interesantísimo porque justamente hoy en día escuchamos en la televisión, en las noticias, ¿cierto?, en el periódico, que esto de las pandemias tiene una gran relación con la ecología. Entonces, me gustaría saber desde qué punto de vista tú crees que esta pandemia está tan relacionada con el tema de la ecología mundial. Bueno, en general, ¿cierto? La crisis ecológica que vivimos hoy en día, ¿cierto?, en el planeta, está muy relacionada con la actividad humana. Y esa actividad humana se puede ver reflejado, ¿cierto?, en la crisis climática que estamos viviendo, así como la crisis del cambio global como un todo, ¿cierto?, que incluye el cambio climático. En ese sentido, si seguimos cambiando el uso de la tierra, ¿cierto?, cambiando ecosistemas prístinos, ¿cierto?, ecosistemas naturales por zonas de cultivo, ¿cierto?, o por zonas urbanas, o para el crecimiento de las ciudades, eso quiere decir que estamos cada vez más interactuando con la naturaleza, ¿cierto?, pero de mala manera. Y partes de estas interacciones están relacionadas, ¿cierto?, a estas pandemias, ¿cierto?, en particular las interacciones con especies silvestres del grupo los murciélagos. Entonces, el efecto que tiene, ¿cierto?, la humanidad sobre el medio ambiente, ¿cierto?, el estrés que provoca el constante uso de recursos, obliga a que seres humanos, ¿cierto?, estén utilizando áreas que antes eran solo de vida silvestre. Y eso constituye un riesgo, ¿sí? No es algo nuevo, que eso se sabe, que eso constituye un riesgo, y aquí ahora estamos viviendo, ¿cierto?, la causa, ¿cierto?, o los efectos de esos riesgos, de esa actividad humana. No sé si tuviste la oportunidad de ver los videos, por ejemplo, que mostraban el mercado de animales exóticos en Wuhan. Y todo, en realidad, como lo inimaginable que uno podría pensar que eso ocurre quizás acá en Sudamérica, pero me imagino que el tema con los animales exóticos es un problema de todo el mundo. Sí,
y erróneamente la gente concluye que el virus tiene algo que ver con el gobierno chino, ¿cierto? O que el gobierno chino tiene alguna culpabilidad en la aparición, ¿cierto?, del coronavirus. Las enfermedades virales se cambian de hospedero y es algo que ocurre, ¿cierto? Y en especial las enfermedades virales de murciélagos, ¿cierto? Los murciélagos han evolucionado para tener muchos virus sin que estos le afecten, y al ser, ¿cierto?, mamíferos, por lo tanto, tienen cosas parecidas, ¿cierto?, a nosotros los seres humanos, receptores celulares y otras cosas similares a nosotros que nos hace, ¿cierto?, posibles candidatos, ¿cierto?, a ser hospederos nuevos de los virus que ellos tienen. Entonces, si se aumenta la interacción, por ejemplo, con murciélagos, porque tengo que destruir un bosque para poder, ¿cierto?, cultivar la tierra, entonces estoy aumentando la interacción. ¿Qué otra, cierto? ¿Qué puede hacer un animal que le quitan el lugar donde vive, ¿cierto? Lo más probable es que comience a interactuar con este nuevo ecosistema, ¿cierto?, donde hay más humanos, por lo tanto aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades. Entonces, independiente de esas imágenes del mercado, la actividad humana, ¿cierto?, que está presionando al planeta, ¿cierto?, a los ecosistemas naturales, lo que hace es favorecer mayores interacciones entre algunas especies, y como vemos, ¿cierto?, las interacciones con murciélagos no son muy buenas. Así al parecer, porque, bueno, antes ya sabemos que algo parecido sucedió con otros virus que fueron bastante letales, como el SARS, el ébola, ¿cierto?, que venían de otros animales, y vemos que esta interacción y este aumento significativo que ha tenido, sobre todo, quizás viéndolo desde el punto de vista de, por ejemplo, de la industria de la carne, la cantidad de ganado, la cantidad de mamíferos ha crecido en el mundo de manera considerable, y eso ha hecho quizás que virus como estos se adapten mucho más fáciles a las condiciones humanas y se puedan replicar más fácilmente. En ese sentido, desde el punto de vista de la ecología, ¿cómo se puede asimilar a esta pandemia en cuanto a los impactos, al flujo sistémico que una pandemia como el COVID tiene, y que no solamente afecta a vidas, ¿cierto? Y incluso llega hasta la muerte, sino que también empieza a afectar sistemas económicos, sistemas sociales. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se podría asimilar a la crisis ecológica que hoy día vive el planeta? Bueno, como estamos constantemente amenazando a los ecosistemas, ¿cierto? Y se sabe ya, probablemente la gente puede revisar, ¿cierto?, lo que fue el estudio del milenio, que se publicó en el año 2004, ¿cierto? La idea de ese estudio era muy parecido a lo que se hace con el panel intergubernamental de cambio climático, ¿cierto?, de tener una línea base de cómo el ser humano afecta a los ecosistemas y cómo estos ecosistemas tienen cosas que benefician a los humanos, que hemos ido perdiendo en los últimos 50 o 60 años. Entonces, estar constantemente amenazando, ¿cierto?, a lo que se llaman los servicios ecosistémicos, ¿cierto?, que nos provee la naturaleza, nos deja en una suerte de situación en que estamos, digamos, no somos ya resilientes a cualquier cosa, por ejemplo, unas nuevas enfermedades, sino que somos más bien vulnerables. Estar constantemente amenazando y disminuyendo la diversidad, ¿cierto?, a nivel local, a nivel global, al ser una especie, ¿cierto?, que
viaja mucho, que es muy globalizada, creamos las condiciones ideales para que este tipo de cosas sucedan. Entonces, tocando ese punto de la diversidad, por qué es importante tener un planeta con mayor biodiversidad a uno con menor biodiversidad? porque no se puede vivir, ¿cierto? No existe la vida en el planeta, bueno, al menos la vida como la conocemos, ¿cierto? El planeta ha tenido muchas diferentes maneras de tener a su vida, ¿cierto? Nosotros somos una parte muy pequeña de la historia del planeta, pero nuestra vida es la principal que está amenazada, ¿cierto? Nosotros al amenazar la biodiversidad, amenazamos, ¿cierto? La capacidad nuestra, la sustentabilidad como especie. Eh, entonces, si no hay regulación de clima, si no hay regulación de enfermedades, ¿cierto? Se sabe mucho, por ejemplo, en condiciones de año en niño muy fuertes, se han observado mayor brotes de enfermedades como cólera, por ejemplo, y normalmente esta situación afecta mucho más, ¿cierto?, a aquellas partes del planeta que están, digamos, más vulnerables. Los países que tienen menos disponibilidad de recursos, que tienen menos control sobre esos recursos. Tomando en cuenta que lo que tú dices y este escenario que hoy vivimos, como quizás las temperaturas, en realidad las temperaturas más altas sostenidas en el tiempo, el calentamiento global producido por el cambio climático. Sin duda, ¿cierto? Es una agravante más para que esto es como echar más benzina a lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera ves tú que el cambio climático, si no ponemos como un poco el freno a esto, quizás esto es como el tráiler de, de una seguidilla de cosas que puedan venir, quizás no solamente desde los virus, pero sino desde catástrofes ambientales mucho más severas. Así es, pues, pero se ve poco compromiso. Países que deberían tener un gran compromiso, como Estados Unidos, ¿cierto? China, no son países que realmente den el ejemplo en disminuir sus huellas de carbono, ¿cierto? Hacer un plan de reducción de emisiones. Y en los últimos años, todos los esfuerzos anteriores que se habían hecho se perdieron un poco con los cambios de lineamiento, ¿cierto?, de los últimos años de los gobiernos. Entonces somos muy vulnerables, ¿cierto?, a lo que pasa políticamente en países como Estados Unidos. Y uno observa, ¿cierto?, que durante este tiempo, ¿cierto?, ellos están más preocupados por la economía, ¿cierto?, que por las personas y el medio ambiente, y eso digamos, es lo mismo, pero en otra situación, ¿cierto? El mismo desdén por la vida, ¿cierto?, tanto de las personas como un grupo de personas, como por el medio ambiente. Entonces, donde se enfatiza digamos, la ganancia económica, eso es lo más importante. Entonces, pero eso es cortoplacista y se sabe que tienen los días contados, pues no van a poder seguir usando los recursos naturales de esa forma. Entonces, bueno, una de las cosas que se ha comentado mucho es que producto de la disminución significativa de vuelos, ¿cierto?, en el mundo, de transporte, de movimiento de personas, se han observado como algunas cosas positivas en el medio ambiente producto del COVID, ¿cierto? Sin embargo, nadie sabe cuál va a ser el efecto negativo o si ya hay efectos negativos. Se ha sugerido, por ejemplo, que en Estados Unidos hay proyectos que son medioambientalmente no aceptados por el público y que en este momento están, ¿cierto?, siendo
llevado a cabo porque no hay nadie para protestar. También está el miedo de que cuando esto termine, tiene que venir una recuperación económica y esa recuperación puede ser, digamos, la prioridad va a ser el desarrollo económico y no el medio ambiente. Entonces, ¿qué cambios vamos a poder hacer en este tiempo? ¿Cómo vamos a poder aprovechar esta catástrofe como una oportunidad de repensar algunas cosas y cómo se hace? Por ejemplo, darnos cuenta que a lo mejor no es tan necesario que yo vaya a donde estás tú para hacer una entrevista, ¿cierto? Sino que usemos otros métodos como el que estamos usando ahora. Viajamos más de lo necesario quizás. Podríamos disminuir entonces las huellas de carbono de forma individual, de forma institucional, por ejemplo. Sí, justamente hoy día estaba escuchando al ex ministro Mena, ministro de Medio Ambiente, y explicaba que bueno, toda esta paralización sumada al aumento de conciencia que justamente venía ya incluso hace muy poco potenciada por imágenes como la Greta, ¿cierto? Los acuerdos de París y toda esta ganas de poder hacer cosas, sobre todo desde la sociedad, han creado una presión internacional que el Fondo Monetario y también la Unión Europea, todo el tema de las inversiones para los países en estos nuevos planes de reconstrucción económica van a tener que tener sí o sí el aspecto medioambiental. Porque justamente hoy día ya se han dado cuenta de que tienen que ser biodiversos también, ampliar su biodiversidad. No pueden depender solamente ya del petróleo, o sea, ya vemos que en este periodo se fue el petróleo a precio histórico, disminuyó como nunca, entonces de alguna manera ellos también van a tener que diversificar su matriz y buscar alternativas mucho más limpias. Entonces, yo por lo menos veo una esperanza de que, como dices tú, se vaya repensando, tanto a nivel personal, esto del teletrabajo, sin duda que ha reducido las emisiones, pero de manera gigante. O sea, lo vimos en China, lo vimos en Santiago, cómo disminuyó la cantidad de material particulado, por ejemplo, por el transporte. Y sin duda hay que tratar de pensar en un nuevo escenario, porque como veníamos viviendo y administrando el planeta, no da abasto. O sea, la huella ecológica que tenemos de aquí al 2050 nos va a pedir 2,5 planetas más o menos en lo que se estima. Entonces, me gustaría conversar contigo el tema de estas como soluciones ecológicas, que van desde lo personal, pero también desde la planificación territorial, la planificación de los países, y cómo, si nos puede contar un poco, cómo se trabaja mundialmente en ejemplos de la naturaleza para crear soluciones, ¿cierto? A todo nivel, tomando el planeta como si fuera y como le ve un ser vivo. ¿Cómo ves de la ecología soluciones para esta pandemia y para la tendencia que tenemos que cambiar de crecimiento? Sí, bueno, o sea, no sé con respecto a la pandemia, es difícil. No soy no soy especialista. Lo único que puedo decir, cierto, es que la amenaza constante de los ecosistemas, cierto, tiene múltiples consecuencias. Una de ellas es la que estamos viviendo. Ahora, eso no quiere decir que sea la única razón, cierto, por la cual estamos en lo que estamos. Pero no ayuda el hecho de que estamos constantemente amenazando la naturaleza. Entonces yo creo que
hay muchas cosas que tienen que hacer los países, que tienen que hacer los gobiernos, las instituciones, ¿cierto? Y hay diferentes escalas en la que hay que hacer cambios, ¿cierto? Y progresivamente generar políticas, incentivos para, como tú mencionabas. Pero también hay una cosa hay muchas cosas que se pueden hacer en tu misma casa. Y yo creo que esas son muy importantes, son muy válidas. De hecho, todo lo que es, ¿cierto? Digamos, organizaciones comunitarias, ¿cierto? Locales a pequeña escala, es algo que tiene un efecto muy positivo, ¿cierto? En general, en los grupos humanos y así como en el medio ambiente. Entonces, desde cambiar mi dieta, ¿cierto? Lo que como, cómo, ¿cierto? Qué compro y dónde lo compro, de dónde proviene, si uso toda la información que tengo para poder comprar, el tipo, cómo vienen los productos, ¿cierto? Yo acepto los productos que vienen con cualquier empaque, o estoy pensando cuando compro, ¿cierto? Si este plástico no es reciclable, si es reciclable, o en vez de plástico, si es vidrio, o no empaque, ¿cierto? Tú sabes que en Europa hay supermercados donde todo se vende a granel y cada uno lleva sus bolsas y no hay empaque, con la idea de no tener empaque. Obviamente, estas son, ¿cierto? Son ejemplos que a lo mejor no son muy realistas a la realidad, ¿cierto? De todas las personas que están escuchando esto, pero hay otras cosas que sí, por ejemplo, el cambio de dieta, cómo uno come. Eh, la dieta basada en, ¿cierto? En carne tiene un mayor impacto, tremendo sobre el medio ambiente versus una dieta que está más basada en vegetal. Se ha estudiado mucho el tema, ¿cierto? Y está muy claro, ¿cierto? La diferencia que hay sobre el impacto, la huella que uno deja en el medio ambiente. Andar en bicicleta versus, o transporte público versus andar en el auto, ¿cierto? Etcétera, el reciclaje. Y hay una cosa importante que mencionan también en el estudio Milenio cuando le dicen, bueno, ¿cuáles son las soluciones a los expertos, ¿cierto? Al final del estudio, la conclusión era terrible, ¿cierto? Lo que hemos hecho al medio ambiente. En general, los pronósticos son malos también, de que las cosas no están cambiando en los últimos años para mejor, sino que están empeorando aún más. Y uno de los escenarios, ¿cierto?, que modelaron este grupo de expertos, ¿cierto?, de muchos países, digamos, era el famoso mosaico adaptativo. Y esta idea, ¿cierto?, este escenario que modelaban, ¿cierto?, le daba mucho énfasis a la economía local, le daba mucho énfasis a la valoración de la biodiversidad local y la toma de decisión a nivel local. Entonces eso aparentemente sería como una buena manera de generar impacto, y ahí, ¿cierto?, hay un compromiso cada uno de lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, comprar productos locales versus comprar productos que vienen de muy lejos. Así como lo que hace un municipio, ¿cierto?, una comuna o un gobierno regional para darle más validez a la biodiversidad del lugar, para cuidar esa biodiversidad. Y también hay una cosa, ¿cierto?, que el ser humano entiende mejor un problema si es cercano. Entonces, los problemas locales son más fáciles de encontrar compromisos por las personas porque saben de qué se trata el problema. Versus un problema que está muy lejos de aquí y que yo no lo vivo, es muy difícil ¿cierto?, de poder entenderlo o saber cómo aportar. Entonces, en ese sentido, digamos, ese tipo de cosas que uno puede hacer en la casa, desde un huerto casero, ¿cierto?, hasta cambiar el tipo de dieta y dónde compro los productos, pueden ir muy lejos. Ese punto que tocaste me llama mucho la atención porque no sé si al comienzo de esta pandemia viste un meme que decía que ojalá el publicista del cambio climático aprenda sobre el publicista del coronavirus. Haciendo relación. Pero
haciendo relación... Exactamente, porque ahí... Dale. Dale, dime. No, te decía que haciendo Claro, relación haciendo... a un poco cómo él hizo que todos nos sintiéramos cercanos, lo que decías tú, que viviéramos que nos sintiéramos afectados, ¿cierto? Porque es algo palpable. Nosotros vemos al vecino que se pone la mascarilla, sabemos que tenemos que tener a la población de riesgo aislada, con cuidado, que no podemos salir a la calle, pero no así hemos tomado conciencia, por ejemplo, con el cambio climático, es algo que vemos sumamente lejos. Sabemos en las noticias que incluso nuestra región eh, sufre por el tema del agua, los agricultores, por el tema de la biodiversidad, pero no hemos llegado a ese acercamiento que ha tenido esta pandemia. ¿Dónde ves tú Bueno, pero también ese punto de encuentro como a esta crisis de solucionarla a partir de las experiencias que hemos recogido de la pandemia? pero lamentablemente, incluso tomando como ejemplo la crisis, ¿cierto? La gente no toma acción y no se lo toma en serio hasta que empieza a haber gente muriendo más cerca. Entonces, también yo podría decir que depende en qué estado de la pandemia estamos hablando, ¿cierto? Porque parece que la publicidad son el número de personas contagiadas, enfermas, graves, ¿cierto? O muertas. Y hay mucha gente que no toma en serio lo que está pasando. Y hay muchos países que no lo tomaron en serio y hay medidas muy diferentes de diferentes países y hay momentos para tomar medidas muy diferentes en los diferentes países, lo que hace, cierto, más difícil tener información adecuada y tomar buenas decisiones. Entonces, lamentablemente, es súper importante que la gente entienda, por ejemplo, es algo que conversamos mucho con mis colegas de cuánto se enseña en el colegio de las especies nativas. La profesora o los libros o el profesor, ¿cierto? O los libros que usan normalmente vienen de editoriales donde los ejemplos para hablar de algo, ¿cierto? Son animales que a veces no son nativos de Chile. Entonces las personas conocen la fauna y la flora de su región, de su país. Muchas veces la gente no conoce los lugares de su región, pero sí conoce lugares de otro país, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que ir trabajando eso, hay que ir... si yo conozco la naturaleza y la biodiversidad, entonces, bueno, yo pienso que hay más compromiso y de entender cómo mi actividad la afecta. Sí. Pero también está el tema de la información. Información de buena calidad, ¿cierto? Información correcta. Hay mucho más información incorrecta disponible libremente por las personas. La forma en que se valora la información que se recibe, las fuentes desde donde la gente obtiene la información, eso va a depender mucho de lo que se pueda conseguir. Y bueno, y también los grupos malintencionados que usan la información ¿cierto? Para que no nos interese el medio ambiente. También es un problema. Sí, bueno, ahí hay un desafío entonces quizá volver a repensar la forma en que hemos comunicado la necesidad de cuidar el medio ambiente justamente y de tomar conciencia en las acciones que hago y en los impactos en lo que eso tiene. Como decías tú, por ejemplo, la alimentación y el consumo de carne. Y a nivel político, yo escuchaba a una doctora que me da mucha impresión porque ella decía, lo sorprendía y como que se lo reflejaba en la cara a los grandes empresarios y a los presidentes sobre cómo volvemos a lo mínimo con este tema de la pandemia. Porque anualmente el mundo invierte gran cantidad, por ejemplo, en armamento, en
quizá energías que aún están desfasadas el tiempo que necesitamos, y, y toda esa inversión para darnos cuenta que una hebra de ARN, como ha sido el COVID, puede dejar toda esta catástrofe. Entonces, ¿qué piensas tú a nivel político? ¿Cómo, ¿Cómo se debería un poco mejorar esto, ¿cierto? La inversión y la importancia que tiene la inversión en la ciencia, en la tecnología de los países para poder estar preparados, no solamente contra el COVID, sino contra otras cosas que puedan ir sucediendo y que tienen directa relación, como ya conversábamos, con la ecología, con la diversidad, con el planeta. Bueno, sin ser especialista ni en política ni en ninguno de esos temas, pero me parece que lo lógico es que las políticas, ¿cierto? Ya sean a nivel nacional, global, regional, lo que sea, deberían apuntar hacia, ¿cierto? El incentivo de ciertas cosas que se buscan, ¿cierto? Digamos, los gobiernos supuestamente tienen un deber, ¿cierto?, con la ciudadanía, y eso incluye el proteger al medio ambiente, eh, porque es el sustento de miles y miles de personas. Además, es la única forma que podemos vivir en este planeta, ¿cierto? Necesitamos los Cuidar la ecosistemas casa. naturales, necesitamos producir comida, exacto. Entonces, me parece que, claro, si se lo toman en serio, eh, deberían promulgar políticas que incentiven lo que falte, ¿cierto? Para que, y castigar lo que no está en esa línea, castigar o no incentivar, ¿cierto? Lo que no está en esa línea, para ir transicionando, ¿cierto? Hacia donde están los incentivos, que va a ser, ¿cierto? Al bienestar del ser humano, pero sin dañar o dañando lo menos posible, ¿cierto?, al medio ambiente. Entonces, bueno, el tema que las enfermedades siempre están ahí, y la mayoría de los expertos dicen que siempre han habido coronavirus, que pueden, nosotros tenemos coronavirus, otros coronavirus que no nos hacen mucho, ¿cierto? Como los resfríos comunes, hay varios coronavirus que son resfríos comunes, pero esta situación que la hemos empujado, ¿cierto? Así como otras situaciones, cambio climático, las hemos empujado hasta el borde de lo que aguanta un ecosistema. Y, entonces, bajo este escenario, yo creo que hay que hacer lo contrario. Hay que tratar de aprender de esto y pensar en cómo lo vamos a hacer después de esto, que falta un buen poco todavía para que el después de esto, ¿cierto? Y Y cómo, ojalá que la vida no vuelva a la normalidad, que no vuelva a la normalidad, que nueva, digamos, que vuelva a algo mejor. bueno, qué bueno que tocaste ese punto, porque, bueno, para ir cerrando también la conversación, eh, hay muchos temas y vemos que sin duda la ecología y todo lo que pasa con el medio ambiente eh, quizá es como una alerta que nos está dando, ¿cierto? Con todo esto que está pasando, un warning, y lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú el futuro post pandemia? Quizá, quizá desde un escenario quizá un poco optimista o más conservador. ¿Cómo te gustaría No que sé, de alguna forma esto cambiara las mentes de las personas y las yo decisiones? creo que la mayoría de las personas quiere que sea algo bueno, ¿cierto? Quieren pensar positivamente. Eh, Más bien, yo creo que cada uno debería pensar qué puede cambiar, ¿cierto? Qué cosas ha estado haciendo hasta ahora que no eran necesarias, que ya, debido a la pandemia ya no la estoy haciendo. Por ejemplo, yo no estoy yendo a un congreso, ¿cierto?, en mi área de especialidad,
y hay varios congresos que definitivamente se transformaron en congresos virtuales. Quizá deberían haber más congresos virtuales y menos viaje en avión. Algunos congresos tienen 8.000, 15.000 personas que vienen de muchos países. Son importantes, se aprende mucho, se interactúa, pero quizá hayan otros métodos de poder hacer eso sin que sea, ¿cierto?, persona a persona. Ahora, los seres humanos nos gusta la experiencia, ¿cierto?, real, concreta, entonces es difícil de suplantarla, pero quizás en cierta medida lo que puede hacer cada uno para hacer cambios, en qué puedo pensar que ya no estoy haciendo, si lo necesito seguir haciendo cuando esto se termine, cuando se acaben las restricciones, y eso quizá va a cambiar las cosas en el futuro, para todos, ojalá. Ojalá que para hacerse esa pregunta críticamente, yo creo que todos en el fondo se la han hecho, ¿cierto? Se han dado cuenta que lo esencial básicamente en estos tiempos ha sido cuidarse uno mismo, preocuparse de la familia, ¿cierto? Y dicen que, bueno, por ahí los mercados están tan golpeados porque el consumo se ha ido básicamente a lo necesario, a la alimentación y bueno, a lo que nos permite vivir tranquilamente, quizás. Bueno, hay harto que los que queremos que esto cambie, lo podamos, lo que queremos que esto cambie, somos un poco más optimistas, ¿cierto? Así que, sabiendo que el mundo no puede continuar así, de alguna manera, esperamos que esta conciencia de cambiar las cosas en un par de semanas, como fue el COVID, también pueda servir de experiencia para cambiar rápidamente y articularse a nivel mundial ante problemas como el cambio climático. Bueno, Blas, muchas gracias por la conversación. Espero que se repita en alguna otra instancia. Así que, bueno, eso. No sé si quieres cerrar o decir algo más. No, muchas gracias por la invitación y nada, pues que seguir trabajando, ¿cierto?, cada uno en lo que cada uno hace para poder, ¿cierto?, hacer estos cambios que son importantes. Buenísimo. Bueno, un saludo a todos. Espero que les haya gustado la conversación y atentos con el canal de Butalca Sustentable porque se vienen más entrevistas sobre sustentabilidad, ecología, medio ambiente y tendencias que están pasando en el mundo. Chao.